Gloria sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hoy estamos reunidos nuevamente para glorificar el nombre del Señor Jesús. Un abrazo a la distancia, a los diferentes lugares donde nos están viendo en esta hermosa hora de la noche, que hoy vamos a compartir una palabra que viene de parte del corazón de Dios y sabemos que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que puede compartir usted, si usted así desea, compartir con sus hermanos, con sus amigos, ahí en su grupo, esta transmisión que sabemos que va a ser de mucha bendición. Hoy traemos una palabra de parte de nuestro Dios, que esperando que sea de mucha edificación y que pueda pues llegar a lo más profundo de cada corazón y de cada vida en esta hermosa hora. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Hoy traemos una palabra en el cual vamos a hablar de la palabra de Dios es vida. Nosotros aquí en nuestro país de Honduras celebramos el Día Nacional de la Biblia, y entonces nosotros queremos pues dar homenaje a este libro que vamos a compartir pasajes bíblicos de la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida de un cristiano, en la vida de una persona. Esta Biblia de 66 libros es la palabra de Dios escrita, donde nos da vida, donde nos da a nosotros salvación, donde nos guía, nos exhorta, nos instruye, nos edifica. Y de hoy vamos a compartir acerca de este libro muy hermoso que nosotros debemos de tomar en cuenta, de meditar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Así que comparten esta hora, hermanos, para que lleguemos a otros lados y podamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amantísimo Dios, queremos darle gracias en esta hermosa noche. Gracias por la vida, gracias por el privilegio que nos da, Señor amado, de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Padre glorioso, de las tinieblas a su luz admirable. Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor amado. Padre, habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Queremos en esta hora, Padre, ser ministrados por tu palabra. Queremos, Dios mío, ser llenos por tu palabra en esta noche, Padre. Habla al pueblo, habla, Dios mío, a los corazones en esta hermosa hora de la noche. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena, sopla, Espíritu de Dios, sana al que esté enfermo, liberta a aquel que está cautivo en esta noche. Espíritu Santo, gracias, mi amado Jesús, te amamos, Señor. Gracias, amén y amén. Así que agradecido por las personas que están compartiendo. Dios les bendiga a los hermanos de aquí, de Honduras. Dios les bendiga a los hermanos que nos miran en otros países, que sean bendecidos de una forma muy especial. A los amados hermanos que siempre nos acompañan, gracias, que Dios bendiga su vida por compartir este video que sabemos que va a ser de mucha bendición. Hoy traemos una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, y nosotros pues hoy quise tomar este mensaje haciendo pues énfasis que aquí en nuestro país de Honduras este mes se celebra el Día Nacional de la Biblia, el último domingo del mes de septiembre. Déjenme decirles que Honduras es el único país en Latinoamérica que se celebra vía decreto el Día Nacional de la Biblia. Desde el año 1987 se acordó celebrar cada último domingo del mes de septiembre. Óigame, entonces nosotros somos privilegiados de poder estar celebrando este libro, hermanos, libro de los libros, traducido en más de 400 idiomas, hermanos, completos, y 2000 parciales. O sea, hermanos, que este libro se ha tratado de traducir en muchos idiomas para que la palabra de Dios
llegue a cada corazón, llegue a cada vida, llegue a cada persona. Antes, hermanos, poder llevar la Biblia a un país era peligroso, era la misma muerte, hermanos. Hoy en día la palabra de Dios ha sido traducida en muchos idiomas para que llegue lo más profundo, para que toda persona, hermanos, sepa la verdad, para que toda persona sea guiada por la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo, hermano mío, ya se están utilizando muchas formas, aplicaciones en la palabra, también, hermanos, diccionarios de aplicaciones para poder entender y comprender la palabra del Señor. Así que hoy nosotros pues queremos compartir este día el libro de los libros, hablar de las sagradas escrituras, hermanos, la palabra de Dios, la voz de Dios escrita en 66 libros para que el hombre, mujer, niño, anciano, adulto, hermano, no se pierda, que encuentre en las sagradas escrituras una delicia, un deleite, encuentre la verdad, dice la palabra, que nos escudriña. No es nosotros escudriñando la Biblia, es la Biblia escudriñándonos a nosotros, es poniéndonos en orden, hermano mío, es poniéndonos a cuenta, nos instruye. Así que yo le pido por favor que comparta esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Usted recuerda, hermanos, cuando usted aceptó al Señor, cómo empieza la vida de un hombre y de una mujer que acepta a Jesucristo. Lógicamente, hermanos, la mayoría de las veces nosotros oramos y aceptamos a Jesucristo, pero antes de eso, ¿qué pasó? Hubo una palabra que se sirvió, un mensaje que tocó el corazón del hombre. Así que en la mayoría de los casos es alguien que expresó la Biblia, y por causa de esa palabra tocó nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo. Antes de que nosotros hemos orado y aceptar a Jesús en nuestro corazón, escuchamos una palabra que llegó a lo más profundo de nuestra vida. Así que es la palabra de Dios, esa palabra que dice que la Biblia es como un martillo que parte la roca en dos, hermanos, que hace sabio aquel que es sencillo, la palabra de nuestro Dios. Así que yo creo personalmente, hermanos, que la razón por la cual muchos cristianos no oran o les parece aburrido es porque no saben qué decirle a Dios, o cómo alabarle, adorarle y pedirle. Y esto nos enseña la palabra de Dios, nos enseña las sagradas escrituras. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron al Señor Jesús: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo nosotros vamos a orar? Y en ese momento el Señor le dijo: ustedes orarán al Padre así, de esta forma. El Señor les enseñó que la palabra del Señor, el Señor les enseñó cómo orar usando la palabra, esa palabra de vida, esa palabra de esperanza. Cuando el mundo te dice que no hay esperanza, cuando el mundo te dice que no hay solución, usted ve la palabra de Dios, que para el que cree, dice la Biblia, todo lo es posible, dice la palabra de Dios. ¿A dónde lo encuentra usted? En las sagradas escrituras. Nosotros los hondureños somos, hermanos, bendecidos, que nosotros celebramos el Día Nacional de la Biblia. Óigame bien, hermano, y es por eso que hoy sentí de parte de Dios hablar de este libro de los libros, este libro que nos llena de esperanza, este libro que nos llena de victoria, este libro que nos levanta cuando no queremos, hermano, y leemos la palabra, encontramos una delicia, encontramos una porción. Decía Job: mi porción eres tú, Señor, mi porción es escuchar más que la misma comida la palabra del Señor. Y es que cuando decimos nosotros, es que no puedo orar, me aburro o pienso en otras cosas. ¿Por qué? Porque no hemos leído la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos enseña cómo pedirle, la Biblia nos enseña cómo orar, la Biblia nos enseña cómo perdonar. La palabra de Dios nos escudriña a nosotros, y que dejemos los malos caminos y nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Deberíamos nosotros de atesorar la palabra de Dios, como oyéndola, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola. Lo más importante también, que esté en nuestro corazón. Le decía el Señor al pueblo de Israel: ata la palabra en tu pecho, en tu corazón. Y en el pueblo de Israel, en la antigüedad, la gente caminaba los 10 mandamientos en el cuello, la caminaba colgando en su pecho.
para que todo aquel que se encontrara leyera lo que estaba escrito en su pecho. Hoy el Señor no quiere que esté escrito en tu pecho, sino que en tu corazón, en tu vida, que se haga vida la palabra de Dios en ti. Deuteronomio capítulo 18, inciso A de la versión Latinoamérica dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. La palabra de Dios no solamente es leerla, es meditarla, es hermano, escudriñarla, es memorizarla, es vivirla, es ponerla por obra, por práctica. Nosotros tenemos la oportunidad, como le digo, de tener un libro, de tener esos 66 libros en nuestras manos. Tenemos oportunidad de tenerlas en nuestro celular. Tenemos la oportunidad de escucharla. Tenemos la oportunidad, hermanos, que incluso hay Biblias que se hablan, o sea, en audio. Tenemos nosotros oportunidades. En mucho tiempo atrás era prohibido hablar de la palabra de Dios. Era difícil que alguien tuviera una Biblia en su casa. Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios está corriendo velozmente. ¿Sabe por qué? Porque la venida de nuestro Señor está a las puertas. Dice la Biblia: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Porque la palabra de Dios es fundamental. La palabra del Señor es fundamental en la vida de un cristiano. La palabra de Dios es muy importante en la vida de un cristiano. El fundamento de la palabra significa principio y cimiento sobre aquello que se apoya, ya sea un edificio o otra cosa. También es raíz, es principio y es origen, hermanos míos. Debemos nosotros de amar la palabra de Dios. Debemos nosotros de leerla, deleitarnos, no aburrirnos, hermanos. No cuando tengamos tiempo. Mucha gente dice: yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Hace muchas veces las personas tienen la Biblia escondida ya. Hermano mío, habrá un tiempo, escuche bien esto, habrá un tiempo que la Biblia dice que irán del norte, del sur, del este al oeste, buscando quienes predique, y no va a haber quienes predique. Buscarán quienes hable la palabra, y ya no va a haber personas quienes vayan a hablar las Sagradas Escrituras. Por eso en este tiempo amémosla, busquémosla, atesoremos la palabra de Dios, hermano. Meditemos en ella, hermano. Dios en esta hora te quiere hablar a tu corazón. Que grabes la palabra de Dios, hermano, en tu corazón, en tu alma. Jesús nos dio ejemplo, hermanos, al hacer de la palabra de Dios el fundamento de su vida. El Señor en su vida, aquí en sus 33 años que estuvo aquí en la tierra, en 3 años de ministerio, el Señor siempre hablaba con fundamento. Su vida estaba fundada en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué utilizó el Señor en ese tiempo? La palabra. El Señor utilizó la palabra. Todo el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Usted en esta noche diga: escrito está, Señor, que por tu llaga yo he sido sanado. Usted declare esa palabra. ¿Por qué? El Señor nos enseñó a nosotros, hermanos, que el fundamento de todo está en declarar la palabra de Dios. Escrito está que soy bendecido. Escrito está que me voy a levantar. Escrito está que un día estaré con el Señor. Escrito está que yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo, hermanos, que usemos las Sagradas Escrituras para bendecir, para transformar, para levantar, para animarnos, hermanos míos, en este tiempo que estamos viviendo ya, hermanos, los últimos días de la iglesia aquí en la tierra. Tenemos que prepararnos, hermanos míos, cuando dice la palabra que la gente tendrá comezón de oír, pero no la Biblia, sino fábulas de hombres que van a engañar, hombres que van a seducir. La palabra habla de lisonjas, algo dulce, algo que te va a cautivar. Escuche bien, ¿por qué? Personas que no escudriñan la Biblia,
personas que no se deleitan y van a decir, es cierto lo que dice fulano de tal, pero por no escudriñar, dice la Biblia que mi pueblo fue a ser cautivo por falta de ¿qué? De conocimiento, de no deleitarse, de no leer la palabra. El Señor te dice, escrito está, y tú debes de decir lo mismo en esta noche. Escrito está que ninguna plaga tocará mi morada. Escrito está que yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Escrito está que todo lo que mi mano tocare será prosperado. Usted está utilizando la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros no meditamos, no nos deleitamos en la palabra? Dice que de la abundancia del corazón, del hombre, así habla. Y si hay malas palabras en tu corazón, eso es lo que va a salir. Si hay odio, si hay rencor en tu corazón, eso es lo que va a salir. Pero si usted lee la palabra y la palabra se hace vida en ti, eso es lo que va a salir de tu vida. Palabra de vida, palabra de bendición, palabra de salud. ¿Saben qué le pasó a Pedro cuando el Señor estaba en cautivo, cuando lo tenían en la cárcel, en un patio? Dice que Pedro de lejos llegaba. Pedro de lejos estaba viendo al Señor y los soldados se le acercaron y otras personas le dijeron, tú eres Pedro que camina con este hombre. Y Pedro le dijo, yo no lo conozco. De ahí a la segunda vez se le aparecieron otros y le dijeron, tú eres el que camina con este hombre. Yo no lo conozco. ¿Por qué dice que yo camino con él? Es que tu forma de hablar te delata. Y es que cuando usted está lleno de Dios, es lo que está saliendo de su vida. Si usted está lleno de Dios, es lo que sale. Eso es lo que sale. El mundo dice muchas cosas, pero usted confía en la palabra del Señor. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Jesús respondió a Satanás y le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo capítulo 107, versículo 20, dice, su palabra fue enviada y ella lo sanó. Usted declara la palabra de Dios sobre aquellas personas que están enfermas y Dios hace cumplir esa palabra porque su palabra fue enviada y ella lo sanó. Un ejemplo fue de aquel hombre que fue a pedir por su criado, por su siervo, y le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Di la palabra, tan solamente di la palabra, yo sé que mi siervo será sano. Al instante el Señor declaró la palabra y este hombre fue sano. Por eso dice Salmo 107:20, tu palabra fue enviada y ella lo sanó. Declaramos sanidad al que está enfermo. Declaramos libertad al que está cautivo. Declaramos gozo al que está oprimido. Declaramos libertad a aquel que se encuentra preso en muchas cosas, en vicio. Declaramos la libertad de Jesús en cada corazón. Eso es declarar la palabra del Señor. Amén. Estamos viviendo los tiempos que la Biblia ha venido profetizándolo. Estamos viviendo, hermanos, ya cosas que creíamos que nunca le íbamos a ver y ahora nosotros la estamos pasando como iglesia, como pueblo, como humanidad. La estamos viviendo, pero, escuche bien, al sonar la trompeta, la iglesia será levantada. Mientras tanto usted declare, hermano mío, que nada podrá tocarte, que tú estás escondido, que el Señor te tiene escondido seguro en el hueco de su mano. Así que en esta hora declara palabra de vida, declara palabra de salud en el nombre del Señor. El siervo, aquel hombre le dijo, di la palabra y sé que mi siervo sanará. En esta noche usted diga, Señor, yo declaro tu palabra. Yo declaro tu palabra que mi hijo, Señor, te conocerá. Que mi hijo que anda perdido en las drogas te servirá y te alabará y te exaltará. Usted declare la palabra, pues si hay una persona enferma, declare la palabra que dice que por tu llaga hemos sido nosotros sanados, hemos sido curados y que toda enfermedad y toda dolencia fue llevada en la cruz del Calvario. Declare palabra en esta hora. No repita lo que dice el mundo. No repita lo que diga las circunstancias, que no podés, que vas a morir, que vas a ver tu familia muerta. No, declara lo que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida.
La palabra de Dios es vida. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento. ¿De qué te estás alimentando tú? ¿Qué estás comiendo tú? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Tenemos que desear el leer la palabra de nuestro Señor Jesús. Jesús nos los enseñó. Él habló de fundamentos o bases al finalizar el Sermón del Monte. Lo conocemos bien en este pasaje bíblico en Mateo 7, 24 al 29, donde el Señor se refiere a dos tipos de construcción. Uno, que el hombre edificó su casa sobre la roca, y el otro que edificó su casa sobre la arena. El mismo problema vino sobre las dos construcciones. El mismo problema vino sobre aquellos fundamentos, el río, el viento, los golpes fuertes. El mismo llegó, pero uno estaba fundamentado ¿dónde? En la roca, que es Cristo. El otro en la arena. Por eso hay mucha gente que quiere obedecer a Dios a media, y eso no existe. Mucha gente quiere obedecer al Señor a su manera. Dios ya te dejó establecido en su palabra cómo nosotros lo debemos de guiar. Imagínense, el Señor nos dice: deja el pecado. El pecado que nos trae a nosotros dolor. El pecado a nosotros nos trae muerte. El pecado nos trae, hermano, desilusión. El pecado nos trae a nosotros, hermano, amargura, odio, tristeza, cárcel. Mas el Señor nos trae vida, y vida en abundancia. Nos trae sanidad, nos trae plenitud a nuestro corazón, a nuestra vida. El Señor en cierta ocasión le dijo al pueblo de Israel: hoy te ofrezco que la vida o la muerte, la bendición o la maldición, escoge pues la vida. Así le dijo el Señor: escoge la vida, no escoge la muerte. El Señor te dice por medio de su palabra que te ama, que quiere sacarte de ese lugar donde estás, que quiere bendecirte, que quiere levantarte, que quiere que seas pleno en Él. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y sé como este hombre que construyó su casa sobre la roca, el mismo problema vino, pero estaba fundamentado en Cristo Jesús. Podrán venir los vientos, podrán venir los ríos y pegar fuerte, pero no te caerás, porque está fundamentado en la roca que es Cristo, en su palabra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tan solamente medita de día y de noche, y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, prosperará, dice el Señor. Así que es tiempo, hermanos míos, que amemos la palabra de Dios, que disfrutemos la Biblia, hermanos, que nos deleitemos en ella. Tenemos tiempo para el celular, tenemos tiempo para ver televisión, pero menos tenemos tiempo para leer la Biblia. Y eso son artimañas del enemigo que viene a adormitar la vida de un cristiano, y por eso fácilmente se va de la iglesia, fácilmente renuncia al Señor. ¿Qué se imagina que nosotros estuviéramos en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, hermano mío? ¿Se puede usted imaginar que era prohibido adorar a otro Dios? Solamente tenían que adorar los dioses que ellos creían. ¿O cree usted, mi amado hermano? Estuve leyendo, escuchando una historia que pasó en Corea del Norte y se está viviendo en estos tiempos, sobre un pastor llamado Kim, donde él, escuche bien, predicaba a Cristo donde era la muerte, predicar a Jesús. Fue en el año 1940 o el 50 por ahí. Dice que él se reunía con 30 personas. Era prohibido hablar de Cristo en Corea del Norte. Y dice que se reunía en una cloaca, se reunía en un gran donde pasan las aguas negras, alcantarilla, con 30 personas. Habían niños y solo había una Biblia, escuche bien, y dice que ahí se escondían para poder hablar del Señor. Y el pastor predicaba en ese lugar donde quizás habían ratas, donde pasaban, hermanos míos, el excremento. Allí estaba predicando ese hombre, porque era prohibido hablar de Cristo. Y los encontraron, escuche bien, los encontraron y le dijeron al pastor: si tú renuncias
renuncias a Jesús, si tú escupes sobre este libro, te vamos a perdonar la vida y a los que te siguen. Y dice que no quiso el pastor. Entonces juntaron 4 niños. Escuchen bien, 4 niños. Y le dijeron, si tú no escupes o renuncias a ese Cristo, si tú no renuncias, vamos a matar a estos niños. Y lo ahorcaron a los niños. Y solamente los padres le dijeron, hijo, pronto nos vamos a ver en el cielo. Se imagina qué convicción, se imagina qué pasión, se imagina qué amor por la palabra de Dios. Se imagina, hermano mío, qué poderosa convicción de fe en creer de que si iban a morir, se iban a encontrar en el cielo. Y todos, escúchenme, los niños murieron ahorcados. Eso es la vida real, hermano. No estamos hablando fábulas, es la vida real. Y después quedaron los 30 miembros con el pastor y le dijeron, te damos la oportunidad que renuncies y escupes la Biblia. Escuche bien. ¿Y qué sucedió? Le dice, si no renuncia, los vamos a aplastar con esas aplanadoras que aplastan las calles. Dice que pusieron a los 30 hermanos en la calle. Y le dijeron, renuncia a ese Cristo, escupe la Biblia y te perdonamos la vida. ¿Y qué cree que pasó? Dice que empezaron a entonar cánticos de adoración al Señor. Y en el momento empezó a andar aquella aplanadora y empezó a aplastar a cada uno de ellos. Murieron. Ellos, miren, nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de tener un sonido, tenemos la oportunidad de tener una hermosa Biblia, tenemos la oportunidad de podernos dirigir por este tipo de medios, o de estar en una iglesia con mejores asientos, con aire acondicionado, con mejor sonido, con mejor música. Ellos estaban en una cloaca, ellos estaban ahí, pero estaban gozosos predicando de Jesucristo. Eso es la vida real, hermano mío, pero todos ellos murieron. Ahora nosotros por nada nos vamos de la iglesia, por nada dejamos el arado, por nada nos vamos porque no nos habló el pastor o el hermano. Ya nos vamos de la iglesia, hermano. ¿Qué pasa, hermano mío? Nosotros no hemos estado sufriendo como otras personas que son perseguidas por predicar esta palabra, por predicar a Cristo, hermano mío. Por eso nosotros debemos de deleitarnos en la Biblia. Ahorita que hay libertad de culto, ahorita que hay libertad, hermanos, de poder hablar de Jesús, va a haber un momento donde va a ser prohibido hablar de la Biblia. Va a haber un momento, hermanos, donde toda transmisión, donde todo video grabado de prédica van a ser borradas, porque no van a querer que la gente se les predique de Jesucristo. Hoy es tiempo de que nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Hoy es tiempo que amemos esta palabra de Dios. Muchos hombres, mujeres, misioneros murieron para llevar esta Biblia a los hogares, hermanos. Eran perseguidos, escuche bien, por causa de llevar este libro que no le hace ningún mal a nadie, sino que da vida, que da instrucciones, hermanos míos, que nos dice que cambies, que ames a aquel que te ha hecho daño, que bendigas a aquel que te ha maldecido. Esto nos dice la palabra del Señor. Es tiempo que nos sacudamos, es tiempo que amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos míos. Como te digo, mucha gente ha dejado las iglesias, mucha gente ha abandonado al pastor. ¿Por qué? Por cosas niñas, porque no han crecido espiritualmente, porque no leen la palabra. Mucha gente son engañadas. Mucha gente se han salido de la verdad. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios. No leen la palabra. Este libro es una guía. Es algo que te instruye a ti. Y la gente fácilmente se mueve. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. No se ha hecho vida en ella. Jesús te dice, así como le dijo a los discípulos aquella parábola de los 2 hombres que construyeron su casa en diferentes material. Los mismos problemas vinieron, pero se mantuvieron firmes uno de ellos. Así que cuando Jesús habla de edificar, está hablando de bases. Él dice, el que me oye estas palabras, el que oye esta palabra es una base para edificarte. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos y pegaron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hay beneficios de la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestras generaciones.
Hay beneficios si usted, hermano, cultiva, hermano, la palabra de Dios en su vida. Dedica tiempo para leer la Biblia. Habrá, hermanos, beneficios. Dice la palabra que hará crecer nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la palabra: así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra hace que mi fe aumente, que mi fe crezca, que mi fe vaya de aumento en aumento. La palabra de Dios nos convence de pecado, como también nos hace el Espíritu Santo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva. O sea, tiene vida, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante, y la palabra de Dios escudriña tu mente, escudriña las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. La palabra de Dios que nos dice: tú no puedes hacer esto, hijo. Tú no puedes hacer esto, hija. Esto te va a traer consecuencias difíciles. Mira, aquí hay ejemplos en la Biblia. Aquí hay ejemplos de hombres que le dieron espalda al Señor. No lo hagas. No lo hagas. Tú buscas, Señor. Tú buscas, Señor. Porque aquí hay ejemplos en la Biblia que están escritos de hombres que cometieron errores para que nosotros no lo cometamos. Para que leamos y no lo cometamos. Entonces, nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. No, esto no le agrada a Dios. Esto que estoy pensando no le agrada al Señor. Uy, esto que mi corazón anhela, eso ofende a Dios y voy a traer consecuencias a mi familia. Entonces, ¿qué nos mantiene alejados? La palabra de Dios. Dice en Salmos 119, versículos 9 y 11, dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? Tu palabra. El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, la Biblia, leer la palabra, el meditar en ella, nos aleja del pecado. Otro es, nos da una norma por la cual podemos guiar nuestra vida. La misma Biblia nos resume para qué es útil. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los 66 libros es inspirada por Dios. Y dice la palabra, y es útil. Escuche bien, ¿para qué? Es útil, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esta es otra versión. La versión Reina Valera dice otra forma, pero el mismo significado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, hermano, lo que es verdad. Este es la verdad de Dios. No hay otro libro. Imagínate tú, mi amado, qué doloroso. Yo voy escuchando a un siervo decir que ya hay Biblias para personas de transgénero, para personas homosexuales, ya tienen su propia Biblia porque no creen lo que dice aquí. Y es que el hombre anda buscando que le acepten todo. El hombre anda buscando que le acepten lo que es pecado, lo que Dios dice que es malo. El hombre anda diciendo: no, Dios está equivocado, yo quiero esto. Es tremendo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es terrible, hermanos míos. Despertémonos. Ahorita hay un adormecimiento espiritual en el hombre, en la humanidad. Todo lo ve normal ya. No, esto es normal. El pecar es normal, ya no hay dolor, hermanos. Tengamos cuidado en caer nosotros en esto. Por eso tenemos que escudriñar. Dice la palabra que nos enseña lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Escuche bien, lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Es inspirada, útil para enseñarnos de toda verdad, para apartarnos del mal de nuestra vida. Y también, hermanos, si estamos equivocados, para que nos enderecemos.
Apliquemos la palabra como nuestro manual de vida. Apliquemos la Biblia todos los días. Señor, lo que hoy vaya a hacer te agrade. Lo que hoy vaya a hacer, Señor, pueda ser de bendición para mi vida y para otros. Salmo capítulo 1, versículo 3 dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, la palabra de Dios tiene que ser deleite para usted y para mí. No tiene que ser para podernos dormir, no, delicia. Tengo que deleitarme en la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, como de día y de noche. No es que va a andar uno, hermano, ahí todo el día leyendo y no va a trabajar y va a dejar lo que hacer, no, sino que en su corazón: papá, Señor, lo que yo leí, háblame, Señor, lo que dice tu palabra. Pensando en Él, Padre, tu palabra dice, Señor, que el cielo cuenta la hermosura, las estrellas cuentan tu belleza, y usted empieza a adorar al Señor. Oh, qué hermoso eres tú, papá, cuán hermosos son tus moradas. Dios mío, mi corazón se regocija. Usted empieza a hablar la palabra de Dios. Si le acerca a alguien que está triste, si le acerca a alguien y le dice: yo no hay qué hacer, Señor, y usted viene y tiene palabra y le dice el Señor que estará contigo todos los días. Si tú le aceptas a Jesús, Él dice la palabra que llevará todas tus cargas, que ligera su carga, y por más torpe que el hombre sea, no se perderá. Usted tendrá palabra para poderle decir a las personas: pero ¿qué hay si no leo la Biblia? No, mire que todo está tremendo. Si tiene razón, todo está difícil. En usted tiene que ver la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu corazón este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, tus generaciones alcanzarán. ¿Por qué? Porque tú estás aferrada a la palabra de vida en ti. Aleluya. Entonces dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la palabra, y todo lo que hace prosperará. Tu negocio prosperará, tu familia prosperará, no solamente económicamente, hermano, sino en salud, hermano, en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, en gozo, en plenitud. El Señor quiere que tú vivas en plenitud. Entonces, tenemos que esta Biblia, que Dios nos ha dado la oportunidad que en nuestro país de Honduras, por decreto, celebremos el último domingo del mes de septiembre. Celebramos este hermoso libro, hermano. Este libro que es guianza, que nos enseña de toda verdad, el que nos hace salirnos del camino del mal. Esta palabra de Dios, no la deseche, no la tires al armario, no la tires por allí. Léala, medite, deleítese. Hermanos, aquí hay vida. Mucha gente después va a querer leer la Biblia y ya no va a haber Biblia. Mucha gente va a querer que alguien les predique, no va a haber quien les predique. Entonces, la palabra del Señor nos ordena. Nuestra vida en desorden, el Señor no lo ordena. Ustedes recuerden cuando el Señor hizo la creación, dice que todo estaba en desorden. Todo estaba en desorden. Y el Señor empezó a ordenar que la noche fuera noche y la luz, y que hubieran montañas y que hubieran mares. Todo el Señor empezó a ordenar. Dios quiere que ordenemos nuestra vida. El Señor quiere que nos ubiquemos, que no juguemos más al Evangelio. El Señor quiere que nos ubiquemos y que seamos ordenados. La palabra de Dios trae orden a nuestra vida. El Señor quiere que estemos en orden, que nos arreglemos. ¿Y sabe qué trae el orden a nuestra vida? Trae la bendición. Cuando nosotros nos ordenamos, cuando nos arreglamos con Dios, trae la bendición. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Vuélvete en amistad con Jehová y tendrás paz. Así dice el Señor. Y alejarás la aflicción de tu tienda, de tu casa. Cuando nos volvemos al Señor, cuando nos dejamos ordenar, que Dios ordene nuestra vida, que Dios ordene nuestra casa, entonces trae la bendición. Si somos desordenados, no viene la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claudicamos, somos inconstantes. Debemos de mantenernos en orden. La palabra de Dios nos ordena nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Así que
Esperando, hermanos, que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. La palabra de Dios es vida. Tenemos la oportunidad, el privilegio aquí en Honduras, el único país latinoamericano que celebra por orden de decreto en el Congreso, que celebramos el último domingo del mes de septiembre, el Día Nacional de la Biblia. Otros países hacen manifestaciones, pero nosotros tenemos la libertad como decreto de poder salir y proclamar el libro de los libros, ese libro que da vida, que habla la verdad, que la profecía pura, todo lo que está en la palabra se ha cumplido. Solamente falta que la iglesia se vaya. Así que, hermanos míos, gracias. Comparte esta palabra de Dios a sus amistades y que el Señor me les pueda bendecir. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos agradecerle por permitirnos poder compartir su hermosa palabra, esa palabra que da vida, Señor Jesús. Así como el Señor dijo, yo no trabajo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa palabra que nos da vida, que permanece para siempre. Dice tu palabra que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque todo se ha cumplido. Padre, gracias por tu inmenso amor, porque nosotros podemos tomar esa palabra para nuestra vida, para nuestra familia, para la salud, Señor. Gracias, Dios mío. Te agradecemos por el privilegio de poder honrar este libro. Te agradecemos por el privilegio, Señor, de que usted nos hable por medio de su palabra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Sana, Dios mío, al que está enfermo. Liberta al que está cautivo, Señor Jesús. Oramos, Dios mío, por las familias. Oramos, Dios mío, por los jóvenes que andan perdidos en la droga, en el alcohol, Dios mío, en cosas ilícitas. Hoy, Dios mío, vaya a esos corazones, Espíritu Santo, donde solamente usted puede ir, donde usted los puede convencer. Quizás no están en su lucidez, pero usted aún en su locura, Señor, puede llegar y transformar esa vida, Señor, para bendición, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, papá. Gracias porque nos has dado la vida, Señor. Gracias porque nos das este día para ponernos a cuentas contigo, Señor del cielo. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Que la gracia del Señor esté en cada uno de ustedes.